Supongo que el día 1 lo que se va a producir en Cataluña es una movilización legítima en favor de la independencia. Podemos sostiene que la traición a la nación española es un acto legítimo. ¿Qué hacen cobrando del Estado al que traicionan? Acudir al artículo 155 de la Constitución como recurso es una bravuconada. Podemos no quiere que se aplique la ley ante un delito de sedición. Ellos prefieren soluciones pactadas fuera de la ley, tal cual. Además, porque pensamos que la mejor forma de garantizar la unidad de España es asumir a España como es. España no es un Estado unitario, España es un Estado plurinacional. Si España no tiene un Estado unitario, ¿por qué necesitan hacer un referéndum? ¿Por qué no asumen los independentistas a España como es? Una nación con un Estado unitario. Que tiene que ser un Estado compuesto y un Estado complejo. ¿Un Estado compuesto? O es uno o es compuesto. Y lo de complejo, vamos, lo vuestro es simplificar. Más instituciones, es lo que necesitamos. Y para llegar a ese lugar, para llegar a un país de países, a un país plurinacional en el que todos nos sintamos a gusto y cómodos formando parte de él, pues es probable que haya que reconocer la necesidad de un referéndum pactado entre el Estado y Cataluña. ¿No decías que hay que asumir que España tiene un Estado plurinacional? Ahora dices para llegar a que lo sea. Otra contradicción. Sigue hablando, por favor. Creo que el referéndum como forma de protesta o de... Ahora resulta que el referéndum independentista es una protesta. Se está luciendo el portavoz de Podemos en Madrid. Es bastante más democrático poner una urna que quitarla. En Corea del Norte también se ponen urnas. Mira que son demócratas, ¿verdad, señor Espinar? El problema político solo tiene una solución posible y es un referéndum pactado entre las partes. Creo que es el momento de poner sobre la mesa que este es un tiempo de soluciones. La solución que propone Podemos es el suicidio del Estado y de la nación española para que Cataluña se quede demencial.